Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos a la entrevista de la semana. Un saludo cordial a través del 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y por supuesto también a través de las pantallas de Ulagos TV. En esta ocasión quiero presentarles a la doctora Norca Fuentes. Ella es bióloga marina, doctora en ecología de recursos acuáticos. Ahí también eso se traduce como limnóloga y es directora del Laboratorio de Limnología del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios. Un título extenso, pero Exactamente. muy importante. ¿Cómo estás, Norca? Bienvenida. Muchas gracias, Marcelo. Bien, gracias por la invitación para poder estar en este espacio con ustedes. Gracias a ti, porque la verdad es que tenemos nosotros la suerte de contar con esta científica a la cual vamos a exprimirle todo el conocimiento en pocos minutos. Okay. Bueno, primero contar a todas las auditoras, auditores, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven. Cuando hablamos, Norca, del Departamento de Limnología, del Laboratorio de Limnología, ¿qué se hace ahí? ¿Qué es lo que es ese laboratorio? Mira, en el laboratorio de limnología nosotros trabajamos con todo lo que tiene relación con los ecosistemas acuáticos, continentales y también con los humedales costeros. Por ejemplo, estudiamos las interacciones entre los organismos que viven en el agua de los lagos o de los ríos o de los humedales con su entorno. Entonces, principalmente vemos, por ejemplo, cómo las perturbaciones o estas contaminaciones, ¿verdad? Si lo traducimos en palabras sencillas, que son naturales, como las erupciones volcánicas, o antrópicas, que tienen que ver con el hombre, como la contaminación por metales, purines, diferentes empresas que están arrojando sus desperdicios horribles al ecosistema marino, al ecosistema acuático, junto con las personas también. Entonces nosotros evaluamos la contaminación y cómo reaccionan estos organismos que viven en estos ecosistemas acuáticos. Claro, porque justamente como se está hablando en los últimos tiempos del medio ambiente, anteriormente las empresas generalmente arrojaban lo que viniera, el agua, como se dice, y eso quedaba ahí oculto. Ahora con tus investigaciones, a raíz de los descubrimientos, se generan también, me imagino yo, polémicas, porque una cosa es descubrir, otra cosa es entregar esto a la comunidad, a, no sé, a los espacios gubernamentales, y otra cosa es que se tomen las acciones. Exactamente, mira, de los propósitos de la investigación y la investigación que nosotros hacemos en el laboratorio, porque somos un grupo de investigadores, es generar datos para poder gestionar estos ecosistemas en buena forma, para que las organizaciones gubernamentales, ¿verdad? Los gobiernos regionales, por ejemplo, realicen acciones para poder proteger estos ecosistemas, mostrando a través de estos estudios que tienen algún grado de estrés o perturbación. O sea, que el panorama... Disculpa, estoy un poquito resfriada. Sí, bueno, contarles que está un poquito resfriada Norca Fuentes, la investigadora aquí que nos está dando esta charla a través de los micrófonos, porque es una mujer que va a terreno, Sí. literalmente dentro del agua. Exactamente, la última semana he estado con los pies en el agua, hemos estado con estudiantes de biología marina, también de asignaturas integrales, trabajando en la playa, en humedales. Estuvimos también el fin de semana pasado en un lago, así que todas las semanas he ido a bastante terreno con lluvia, con sol, y en invierno igual, siempre salgo a terreno porque es importante ver épocas contrastantes, entonces qué pasa en verano o qué pasa en invierno cuando aumenta la pluviosidad con el tema de los ríos. Entonces, tengo que andar en terreno y, Y se afecta y... y me resfrío. Pero aquí con la agüita vamos Sí, sí. solucionando. Bueno, y contarle a nuestras auditoras, auditores televidentes, que además muchas veces, claro, se tiene la percepción de que el científico o la duda, ¿qué hace ese científico, esa científica? ¿Cómo esto impacta o no hacia la comunidad? Bueno, en el caso de la doctora Norca Fuentes, tenemos conocimiento que hay mucha demanda desde organizaciones, municipalidades, Sí. porque eres una voz ahí muy importante en el tema de análisis, por ejemplo, del río Damas, etcétera. Te hemos visto mucho en eso. Claro, porque justamente ya, bueno, ya llevo más de 10 años acá en Osorno,
12 años ya, y a mí me interesa la conservación de los ecosistemas. Por lo tanto, igual me he relacionado con organizaciones ambientales, con el Ministerio de Medio Ambiente, con colegios, apoyado con varias charlas que tengan que ver con diferentes problemáticas vinculadas al ecosistema acuático. Por lo tanto, cuando ocurre algún problema ya me conocen, ya conocen que en la Universidad de los Lagos existe el laboratorio y bueno, y que además este laboratorio está prestando servicio a la comunidad. Entonces son varios los estudios en los cuales hemos estado participando, como tú bien mencionabas. Claro, y bueno, y que esos estudios arrojan la verdad, o sea, aquí no viene el discurso No. empresarial, político, del comillas chamulleo de lo que está pasando, no pasa, no, acá está la respuesta científica a lo que realmente se está investigando. Y en ese sentido, bueno, dentro de todas las investigaciones, hay una que se está desarrollando en Maullín. Contarnos aquello un poco. Sí, mira, el río Maullín es un río el cual también está muy amenazado por diferentes actividades antrópicas. Generadas, recordemos, generadas por el hombre o el ser humano. Sí, por el hombre, como por ejemplo, pero cuando estas actividades se realizan de una forma poco sostenible, en el fondo no es que no tengamos producción, ¿verdad? Porque eso igual genera empleo, pero cuando no se tratan los residuos en forma oportuna, en forma adecuada, y se eliminan directamente el río, sí causan problemas. Y existen diferentes lecherías, también principalmente lecherías, empresas, mucha actividad agrícola, empresas también mitilicultura. Entonces estamos viendo qué está pasando con el río Maullín desde que nace en su naciente en el lago Yanquihue hasta que desemboca en el mar, ¿verdad? Este río Maullín. Y estamos haciendo análisis de calidad de agua, utilizando parámetros físico-químicos que están normados, ¿verdad? Entonces podemos ver si las concentraciones sobrepasan los umbrales, es decir, nos indican una contaminación según la normativa vigente, y también utilizamos bioindicadores, porque los parámetros físico-químicos nos muestran la situación en un momento, pero estos ecosistemas son dinámicos. No son estáticos. No, claro, entonces los bioindicadores son una herramienta súper poderosa, muy buena, porque nos indica lo que ha pasado en los últimos años. Y en el laboratorio estamos trabajando con microalgas, con macroinvertebrados bentónicos, artrópodos acuáticos, es decir, larvas de insectos, moluscos, caracoles, organismos que viven en el lugar asociado al sedimento del fondo, la roca, el fango, la arena, es decir, son sésiles, por lo tanto, o muy bajo movimiento, por lo tanto nos muestran qué pasa en la naciente, en la media, en la desembocadura, cerca, lejos de la empresa. Entonces, dependiendo si encontramos especies tolerantes o sensibles a la contaminación, podemos determinar de una forma mucho más fehaciente el grado de la contaminación. Entonces, eso estamos utilizando, bioindicadores y parámetros físico-químicos. Y ustedes, bueno, contarles a los auditores, televidentes, que para eso ustedes traen muestras desde el terreno, desde el agua. Exactamente, sí. Y eso se lleva al laboratorio. Ahora, dentro de todo también tú mencionaste el tema de las charlas. Bueno, recientemente, la semana pasada, estuviste ahí en La Unión, en la escuela número 2, escuela municipal. Y yo les quiero contar porque fui testigo de una charla sobre el tema de los ríos, pero específicamente de un río, Yoyelhue, y con estudiantes de sexto a octavo año básico. ¿Y por qué resalto esto? Primero, porque para mantener a estos chicos de esa edad interesados en un tema cualquiera ya es un logro para cualquier profesora. Un reto. Y un reto. Pero acá se dio honor, que es cierto, que tú le diste una charla explicativa del río, de las aguas, y después tuvimos como más o menos media hora de preguntas de los chicos. ¿A qué atribuyes tú esa reacción, esa retroalimentación en temas científicos con una científica? Bueno, primero que nada, bueno, mis padres son profesores, mi hermana igual, por lo tanto a mí me encanta la docencia, aparte de ser investigadora, a mí me encanta la docencia. Me gusta trabajar con niños porque pienso que una herramienta para poder cambiar la situación actual de nuestro ecosistema es la educación ambiental, ¿ya? Entonces,
mostrarles a ellos que existe en el ecosistema y que hay que cuidarlo, hay que conservarlo, y lo vulnerable y sensible que es a, por ejemplo, tirar la basura directamente. Entonces ellos aprenden esto y luego lo llevan a sus casas. Entonces la educación ambiental es una muy buena herramienta para poder conservar. Y los chicos estaban motivados porque, bueno, hay cierta... hay que mantenerlos cautivos. Por ejemplo, hay conceptos que son un poquito más difíciles de explicar y hay que detallarlo con imágenes, hay que tener presentaciones muy lúdicas, muy dinámicas, con muchas fotos, irles contando un relato. Y eso hace que los niños también se vayan interesando porque van entendiendo lo que el investigador está mostrando. Entonces yo creo que eso es uno de los grandes desafíos, y que bueno, con la experiencia de años, porque ya son varias charlas que he dado en Castro, en colegio, y siempre he visto que los pequeñitos, que uno cree que son más complicados, son los más motivados, preguntones, y les interesa saber, les interesa aprender nuevos términos, saber realmente qué pasa, preguntas muy sencillas. Y los niños bueno, preguntan directo, no tienen filtro, claro. Sí. Bueno, y justamente como tú lo mencionas, el niño, la niña vive el mundo de los por qué. De hecho, hay un programa acá en Radio Universidad de los Lagos que se llama El mundo de los por qué, porque ahí hay un inicio de científico o de la vida. Ahora también hay que esclarecer que dentro de todo esto, de lo que tú haces, ahí hay una voluntad de divulgación científica. Porque una cosa es que el científico sepa sus temas y otra cosa es que también tenga la voluntad de hacerlo. Y en ese caso, claro, la retroalimentación, sobre todo con este público, digamos, de interés, pero a la vez complejo, y abordarlo. Así que fue muy interesante. Y hay un tema que, para que no nos pille el tiempo, que ya vuela, ¿cierto? Hemos sido testigos hace una semana más o menos de inundaciones por lluvias torrenciales, desbordes de ríos. Y ahí queríamos preguntarte, Norca, si nuevamente la mano, ya cierto, esta mano descontrolada que no tiene fiscalización del ser humano incide. Si las empresas constructoras, cuando sacan áridos que están al lado de los ríos, nadie los controla, inciden que después con lluvias torrenciales el agua o los ríos puedan salir desbordados más fácilmente que si no hubiera intervención del ser humano. Claro, hay una relación directa. Por ejemplo, debilitan el sustrato, el suelo es mucho más débil, y cuando tenemos estas lluvias torrenciales que cae una gran cantidad de agua en un poco tiempo, esta agua, porque son parte de una cuenca, ¿verdad? Un sistema de drenaje, de canalización de estas aguas, de mayor pendiente a menor pendiente. Por lo tanto, cuando empieza a llover con gran fuerza, toda esta lluvia está erosionando el suelo. Entonces, naturalmente, está arrastrando mucho material de las zonas más altas hacia las más bajas. Y si además le sumamos la acción antrópica, que el hombre está sacando material y por lo tanto el suelo queda menos compactado, es un suelo mucho más fácil de movilizar. Por lo tanto, esto aumenta este material y este arrastre a la zona donde tenemos justamente igual una zona de la llanura inundación de un río, que es un lugar que está naturalmente diseñado para poder soportar las inundaciones, son zonas de amortiguación. Y que cuando además tenemos que el hombre igual, sacando la naturaleza, destruyendo este bosque de ribera que se encuentra en estas zonas que son un ensanchamiento del río, junto con el dragado y estas lluvias torrenciales con mayor energía, con mayor erosión, ocurren estos desbordes. O sea, se desborda el río porque tiene materiales que impiden su cauce natural y termina también colapsando e inundando las viviendas que están en las partes más bajas. Bueno, sin duda entonces nuevamente ahí la importancia, ¿cierto?, de poder tener regulaciones, fiscalizaciones, porque esto, si bien la naturaleza es incontrolable, pero mucho incide en que el ser humano, ¿cierto?, tenga la fiscalización correspondiente, como ocurre en Europa, en los países desarrollados. Las empresas no hacen lo que quieren ni van a sacar agua o árido, etc. Bueno, se nos va el tiempo, Norca, quisiéramos poder seguir conversando mucho, pero después vamos a nuevamente a esperar contar contigo para poder entregarnos esta información
tan importante y esta explicación concreta, cómo la ciencia que se genera en la Universidad de los Lagos a través de tus investigaciones impactan en lo que es la situación real de la vida, de la comunidad, pero además haciendo esto tan importante, felicitarte por aquello de hacer la divulgación científica con estudiantes que son el futuro realmente, como en todas las situaciones de la vida. Así que muchas gracias, Norca. Gracias, Marcelo, y encantada con otro tema de contingencia podría volver. Gracias a ti entonces. Hemos conversado entonces con Norca Fuentes, bióloga marina, ella es doctora en ecología, en recursos acuáticos, limnóloga, directora del Laboratorio de Limnología del Departamento de Acuicultura y Recursos Agroalimentarios de la Universidad de los Lagos. Gracias por su compañía en la entrevista de la semana, los grandes temas a través del 107.5 y de Lagos TV con las protagonistas. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.